NaCl, que es el cloruro, en este caso de sodio. Por ahí me dijeron agua, H2O. ¿Ya? Lo que estamos inspirando en estos momentos. Muchas veces, ¿cierto? Oxígeno o dióxido de carbono. Si estamos fumando, por ejemplo, un cigarrillo, estamos, en este caso, aspirando el monóxido de carbono. ¿Ya? Etcétera, etcétera. ¿Ya? El azúcar, el café, ¿cierto? Todos compuestos químicos que se forman a través de elementos químicos. ¿Ya? Yo junto 2 átomos de oxígeno más 1 de carbono, estoy, ¿cierto?, formando lo que es el dióxido de carbono. ¿Quién utiliza el dióxido de carbono y que es esencial para ellos, para su sobrevivencia? Las plantas, ¿cierto? Ellas toman el dióxido de carbono del ambiente, toman el H2O, que es el agua, toman los nutrientes de la tierra y forman su propia glucosa, que es azúcar que ellas la mantienen, en este caso, vivas. ¿Ya? Y nosotros tomamos la glucosa de las plantas, en una lechuga, en un tomate, ¿cierto? En una fruta, tomamos ese azúcar, ¿cierto? A partir de lo que ellas, ¿cierto?, elaboran a diario. ¿Bien? Cuando hablamos de mezclas que pueden ser homogéneas, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo una mezcla homogénea? Homogénea significa que es una palabra compuesta. Homo, que significa igual. ¿Cómo? Una masa. Ya una masa, por ejemplo, para preparar un queque. ¿Ya? Ajá. Yo le pongo harina, le pongo azúcar, le pongo huevo, mantequilla, no sé qué, ¿cierto? Lo bato y me dice que tiene que quedar homogéneo para que el queque quede, en este caso, esponjoso. Entonces tengo que mezclar. Tiene que quedar pareja, pues a eso se refiere, ¿no, profe? Exacto, tiene que quedar todo parejo. Yo no tengo que ver la harina, no tengo que ver los grumos de mantequilla, porque si no, ahí estaríamos hablando. Puede ser el café con azúcar. Muy bien, el café con azúcar, si yo miro el café, ¿cierto?, en una taza transparente, yo no voy a verlos, en este caso el azúcar, a no ser que le ponga mucho. Si le pongo mucho azúcar, claramente no, va a quedar una solución sobresaturada y voy a ver en este caso el azúcar. Pero si yo le pongo lo que corresponde, el aceite y el vinagre se tienden a quedar como separados, igual que el aceite y el agua. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de una mezcla heterogénea, que si yo le pongo a un vaso, ¿cierto?, le pongo aceite, ¿cierto?, le pongo el agua, va a quedar una mezcla heterogénea, porque hetero, ¿qué significa hetero? Y dijimos que ¿Que no son del mismo género? Ya, si hablamos de la parte sexual, ¿cierto? Hetero, que no le gusta a la persona del mismo sexo, sino que le gusta el sexo opuesto. ¿Ya? Si hablamos de mezcla, vamos a decir que hetero es distinto. ¿Ya? Son del mismo componente. No son compatibles también. Además, ¿cierto? No son miscibles, es decir, como ahí decíamos claramente, agua y aceite. Si nosotros dejamos reposar el vasito de agua con aceite, vamos a ver dos fases. El aceite arriba, porque el aceite se va porque es menos denso, y el agua queda abajo porque es más denso. ¿Se fijan? Una mezcla heterogénea. ¿Bien? Mezcla homogénea, no se nota en este caso los componentes. ¿Cómo? ¿Hetero? Sí. Hetero es distinto. Claro. Hetero es distinto, homo es igual. ¿Ya? Como decían ahí, hetero, ¿cierto? Sexo, en este caso,
opuesto. Homosexual, una persona homosexual es porque le gustan las personas del mismo sexo. ¿Ya? Bien, y en la parte, en este caso de mezcla, homogénea, que no se notan los componentes que tiene. Si a mí me traen un café y se equivocaron, le pusieron sal, yo no me voy a dar cuenta hasta que lo pruebe, ¿cierto? Porque va a estar disuelto, va a ser una mezcla totalmente homogénea. Y no nos vamos a dar cuenta hasta que se prueba. ¿Bien? Ok. Entonces, si yo les pongo acá, bueno, acá le puse unos elementos. No sé si borro todavía, ustedes me van diciendo. Le puse ahí elementos como el oxígeno, el helio, el cloro, el oro, el azufre, el aluminio, y acá está la famosa tabla periódica de los elementos químicos. ¿Ya? Elementos químicos que son la mayoría naturales, que lo encontramos en la naturaleza, ¿cierto? Y otros que son artificiales, ¿cierto? Que se elaboraron en laboratorio, valga la redundancia, para poder utilizarlo para ir formando compuestos químicos. ¿Bien? Ahí tenemos entonces elementos y acá tenemos compuestos químicos. Como decíamos, el agua, H2O, ¿cierto? Que estoy juntando un átomo de oxígeno más 2 átomos de hidrógeno y estoy formando el compuesto llamado agua. Bien, la sal común, cloruro de sodio, que ambos juntitos, ¿cierto? Nosotros lo podemos utilizar a diario para alinear nuestras comidas, pero ¿qué pasa si yo consumo cloro separado del sodio? ¿Qué pasa si se consume cloro o sodio solamente? Se intoxica. Nos intoxicamos. Y cómo en la naturaleza estos elementos se juntan, ¿cierto? Se juntan formando esta sal común y no es tóxico, siempre y cuando lo hacemos, ¿cierto? De forma, en este caso, racionada, muy poquito al día. Pero no pasa absolutamente nada porque no nos intoxicamos, porque están formando un compuesto. ¿Se fijan? Pierde esa toxicidad que si lo utilizáramos, en este caso, de manera separada. Y ahí le puse otro ejemplo de compuesto como es la pirita, ¿cierto? Que tiene 2 átomos de azufre, 1 de fierro, ¿ya? Que es una piedra. Bien. Bien, vamos a borrar esto entonces y vamos a reconocer ahora, que ya lo teníamos avanzado con el mapa conceptual que le hice, las mezclas, ¿ya? Si yo miro bronce, mezcla de cobre y estaño, ¿se fijan? El aire también es una mezcla. ¿Por qué el aire es una mezcla? ¿De qué está compuesto el aire? ¿Qué tendrá el aire que nosotros estamos inspirando en estos momentos? Oxígeno y carbono. Ya, átomos de oxígeno, ¿cierto? O 2, porque es gaseoso. El 2 va chiquitito ya, como subíndice, pero acá en el teclado no se puede hacer los números chiquititos. Oxígeno, ya, carbono, nitrógeno. ¿Ya? Si estamos, por ejemplo, en la Alameda en Santiago, ¿qué otros gases tendrá este aire? Monóxido. Monóxido de carbono, ¿cierto? También, el CO2 también, ¿no? Dióxido de carbono también, CO2, ¿ya? Perfecto. Pueden tener metano, ¿ya? Como el CH4. Entonces, vamos a reconocer que el aire es una mezcla, porque tiene varios elementos y compuestos, ¿cierto? Mezclado entre ellos. ¿Y el aire será una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? ¿Homogénea? Homogénea. Perfecto.
homogénea, porque yo no puedo ver en el aire los átomos de carbono, no puedo distinguir el átomo de dióxido de carbono, ¿cierto? Por lo tanto es homogéneo. Y el bronce, si tiene cobre, tiene estaño, homogéneo, heterogéneo. Heterogéneo porque igual se nota. Homogénea nota, porque no loco? se nota, porque queda todo del mismo color. Exacto. La misma fase, el mismo color, ¿cierto? La misma textura. Por lo tanto, estamos hablando de que el bronce, ¿cierto? El aluminio también, que tiene distintos elementos para formar aluminio, es homogéneo. Muy bien. ¿Y la mezcla de alcohol y agua? Si yo compro alcohol en la farmacia, resulta de que me lo rellenaron con agua. Ese sí se nota, profe. ¿Se notará? Heterogéneo. Heterogéneo. Voy a notar, ¿cierto? Que el Sí, alcohol pues. como que está un poco separado del agua. Si yo lo pongo en un vaso, claro, el envase no es transparente, es como medio translúcido solamente. Por lo tanto, yo ahí voy a notar más o menos si me lo rellenaron ese alcohol que compré con agua. Muy bien. Perfecto. Bien. Y nos vamos un poquito con biología. No sé qué hora es. Yo estoy re entretenida acá. Si es para las 4. ¿Ya? Con algo de biología. No sé si recuerdan algo, por ejemplo, del ciclo menstrual. ¿Qué estoy mostrando yo en la pantalla? ¿Qué es lo que es? Si tiene números, tiene, en este caso, área ¿Es asignada. una tabla periódica? Calendario. No, Un no calendario ciclo menstrual. un Es calendario. un calendario menstrual. Exacto, un calendario menstrual, porque yo acá digo que comienza este calendario menstrual en uno, avanza y termina en 28. Y luego comienza nuevamente, por lo tanto estamos hablando de un ciclo, ¿ya? Y ese ciclo, ¿cierto?, es muy utilizado para reconocer la fase del sangrado, la fase que, en este caso, el útero desprende el endometrio, porque el útero todos los meses se prepara, ¿cierto?, para recibir, en este caso, un embrión, la unión entre una célula sexual femenina con una masculina. Entonces, todos los meses se prepara. Por eso estamos hablando de un ciclo, ¿ya? Cuando se desprende el endometrio del útero, y eso es lo que duele, ¿cierto? Provoca hinchazón, dolor, mal genio, también hay que decirlo. Entonces, ahí, ¿cierto? Es porque viene un desprendimiento de células, de tejidos que se formaron justamente para el posible embrión, ¿ya? Luego de ese ciclo, de ese periodo del ciclo, perdón, viene lo que es los días infértiles, ¿cierto? Donde no hay ovulación, y se prepara en este caso este calendario para los días fértiles, en donde, ¿cierto?, los ovarios liberan un ovocito, ¿cierto? Uno de los dos ovarios, porque como son dos, trabajan uno cada mes, ¿ya? Uno cada mes. Por lo tanto, lo hacen mes por medio. Entonces, liberan el ovocito y espera, ¿cierto?, el ovocito en las trompas de falopio, en este caso las células sexuales masculinas. Si no llegan células sexuales masculinas, ¿cierto?, el ovocito, en este caso, se desintegra, muere y se elimina, ¿cierto?, por el aparato reproductor femenino. ¿Cuánto tiempo dura un ovocito en las trompas de falopio? 8 días. 5 días, profe. 5 días, No, profe. mucho. Esos son los días 24 horas, muy bien. Pero hay que tomar que son 5 días, los días fértiles, porque no se sabe exactamente cuándo se libera. Por lo tanto, se toma un rango de 5 días. Pero una célula sexual femenina llamada ovocito va a durar solo, en este caso, 24 horas en el Como una semana, 2 semanas puede durar.
No, eso es mucho, ¿cierto? Solamente 24 horas, ¿ya? O si no, ¿cierto? Se tendería a ser demasiado fértil. Por lo tanto, la naturaleza lo que pretende, ¿cierto? Es reconocer, en este caso, la fecundación, ¿cierto? Cuando realmente en este caso es totalmente selectivo. Bien, luego del periodo, en este caso de los días fértiles, vienen los días de infertilidad. ¿Ya? Esos días de infertilidad, ¿cierto? Que abarca bastante área de este ciclo. ¿Se fijan? Por lo tanto, es también este calendario, ¿cierto? Uno de los métodos para la prevención del embarazo de forma natural. Si alguien no quiere, en este caso, tomar medicamentos, cosas artificiales, ¿cierto? Químicas, puede ocupar, este caso, el calendario del ciclo menstrual. ¿Ya? Si nosotros hablamos de métodos de control de natalidad, aquí vamos a encontrar varios métodos, ¿cierto? Que son reversibles y hay métodos que son irreversibles. Reversible quiere decir que yo, cuando quiero, los dejo y, en este caso, me propongo tener familia. Pero hay métodos que son irreversibles. Una vez que en este caso se toman como decisión, ya no se puede volver atrás. ¿Ya? ¿Cuáles serían, en este caso, métodos reversibles? Que en cualquier momento se dejan y se puede pensar en tener familia. Los preservativos. Ya. Las pastillas también. Las pastillas, La inyección. la inyección, que son hormonas, La T de cobre. la T, ¿cierto? El DIU. ¿Cuál otro?